Que el Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos, amados amigos, en este precioso día, martes 21 de abril del 2020. Soy el pastor Roberto Carlos Peralta, de Templo Jesucristo el Buen Pastor de las Asambleas de Dios, y es para mí un agrado, ¿verdad? Un honor poder estar a través de este medio, poder entrar a sus casas y poderles predicar la palabra de nuestro Dios. Gloria al Señor. En este día en esta noche más bien, vamos a predicarles bajo el tema ¿por qué hay oraciones sin poder? O sea, hablando de una manera más clara, ¿por qué hay oraciones que en realidad no tienen respuesta de parte de nuestro Dios? Hoy a la luz de la palabra vamos a ver esos inconvenientes que hacen que nuestras oraciones no tengan respuesta y no tengan poder para lo que estamos pidiendo. Gloria al Señor. Damos ya en este momento la bienvenida a las personas que están conectando, a nuestra hermana Patti Elvir, ¿verdad? Agradecemos por su fidelidad, siempre se conecta con nosotros, a su esposo, ¿verdad? El hermano José Baquedano, y a toda la familia hermosa de allá de Bosques de Jocutumas, a quien saludamos, a nuestra amada iglesia, Templo Jesucristo el Buen Pastor, allá en el sector de Jucutuma. Les bendecimos a cada uno de ustedes y espero que a medida que transcurra este tiempo se puedan ir conectando para que puedan recibir el alimento espiritual de su pastor. Y a todos los que se unen a esta transmisión, que son de otras iglesias, es para nosotros un honor tenerles en medio de esta transmisión. Gloria a Dios. Vamos a irnos ya a la lectura de la palabra del Señor y nos vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 5 y del 5 al 7, Mateo capítulo 6. Vamos a dar lectura ahí, Mateo capítulo 6, versículo 5 hasta el 7. Mire lo que dice la palabra del Señor en ese texto. Dice, y cuando ores, dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar, dice, en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, dice, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra y nos dé revelación y entendimiento a través de su Santo Espíritu. Que Dios reprenda a todo diablo de ceguera espiritual que quiera entorpecer esta transmisión para que esta palabra llegue a cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Por qué hay oraciones sin poder? ¿Por qué hay oraciones sin poder? Tal vez ustedes han escuchado el pensamiento: no hay peor oración que la que no se hace. Pero yo digo que hay oraciones que se hacen que tienen el mismo resultado de aquellas que no se hacen. O sea, nada. Hay oraciones que en realidad se hacen que el resultado es igual a no hacerla. No hay ningún resultado, no hay nada, porque en realidad la oración, como todo trámite aquí en el mundo, en lo terrenal, como nosotros lo conocemos, debe de cumplir con algunas cuestiones, algunas obligaciones, algunas características para poder obtener lo que deseamos. Es como que usted vaya a un banco a querer cobrar un cheque de alguna empresa. Si ese cheque no tiene una firma, si no tiene un sello, en realidad eso no va a tener ninguna validez. Pues igual la oración es un trámite que nosotros hacemos con Dios. Nosotros nos conectamos con Dios a través de una oración que hacemos en el nombre de Jesús,
pero esa oración en realidad debe de cumplir algunos requisitos para que tenga una respuesta y para que esa oración tenga poder en lo que nosotros queremos que sea efectiva. La oración tiene poder y eso es una realidad, es una gran verdad, pero para que la oración tenga poder debe contener ciertos elementos que la hagan efectiva, como por ejemplo la fe y la sinceridad. A medida vayamos desarrollando el tema, vamos a ir viendo estos asuntos, estas características o estos requisitos que se requieren para poder obtener respuesta de nuestras oraciones. Vamos a ver a continuación los casos en los cuales las oraciones no tienen poder. En primer lugar, una oración no tiene poder cuando no hay una verdadera conversión y por consiguiente un verdadero compromiso. Mire lo que dice Lucas capítulo 13, versículo 23 hasta el 27. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, mire que vuelve a repetirles: os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. En primer lugar, una oración no tiene poder cuando no hay una verdadera conversión y por consiguiente un verdadero compromiso. Comprendemos al escuchar este primer punto que para ser hijos de Dios, debemos confesar a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pero también dice que debo de creer en mi corazón que Él murió y resucitó por mí, y que ahora, dice, está sentado a la diestra de Dios Padre. Cuando eso sucede, Dios nos reconoce como sus hijos y desde ese momento Él nos oye. De lo contrario, Él dirá: no sé de dónde sois. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cuando uno viene a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, en realidad debe de cumplir este requisito para poder aceptar a Cristo y hacerlo genuinamente. Uno, tenemos que confesarlo con nuestra boca, pero lo otro, dice, tenemos que creerlo en el corazón. Cuando nosotros venimos a Cristo, debemos de estar seguros en realidad que hemos aceptado a Cristo. Porque aceptar a Cristo no solamente es el hecho de la pura confesión. Dice que debemos de creer en el corazón que Dios levantó de entre los muertos a Jesucristo y que ahora Él está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Cuando nosotros creemos en nuestro corazón, metemos eso en nuestro corazón, en realidad nuestra conversión es verdadera. Hemos reconocido que Jesucristo es nuestro Señor, pero también hemos creído. Lo reconocemos, ¿cómo? Confesándolo con nuestra boca, pero lo creemos en el corazón. O sea, yo tengo una convicción en mi corazón. Lo primero, para que una oración en realidad tenga validez delante del Padre, es que nosotros tenemos que ser reconocidos como sus hijos. Ahora yo le hago la pregunta: ¿está seguro usted de su conversión? Muchos aceptaron a Cristo por otros motivos. Yo conozco jóvenes que aceptaron a Cristo porque andaban atrás de una muchacha, y para que los padres de la muchacha vieran de que él era cristiano o que iba siguiendo a Cristo, él aceptó a Cristo, pero él no estaba pensando en Cristo, sino que estaba solamente pensando en la muchacha. Él aceptó confesando, pero no creyendo en Dios. Por eso te hago la pregunta en esta noche: ¿en realidad estás seguro que tú ya tienes a Cristo en tu corazón? Porque una cosa es que lo hayas confesado, pero otra cosa es que en realidad creas
creas que Cristo te ha salvado. Si no crees, en realidad tu conversión no es genuina, no es verdadera. Debes aprender estos pasos. Usted lo puede leer ahí en Romanos 10, del 8 al 10. Ahí lo describe perfectamente cómo es que nosotros aceptamos a Jesucristo. Ahora, si tú ya estás seguro de tu conversión, entonces tú levantas tu oración al cielo, y desde ese primer momento tú sabes de que ya no vas como cualquier criatura, vas como un hijo de Dios. Dios escucha a sus hijos. A las criaturas, en realidad a las personas que no han aceptado a Cristo, todavía Dios no los toma como por hijos. No tiene un derecho esa persona delante de Dios para poder orar y poder recibir respuesta. Ahora usted se preguntará y me dirá, pero pastor, o sea que Dios no le contesta a nadie que no haya aceptado a Cristo. Muchas veces Dios tiene misericordia. Pero yo quiero enseñarte en esta noche que tú te presentes a Dios como hijo. No que todo el tiempo estés como quien dice que Dios tenga misericordia de ti por el hecho de que tiene que escucharte porque Dios es bueno. No, preséntate como hijo. Clama a Dios, clama por su misericordia, pero vas a clamar como un hijo. Es diferente a ir a clamar como una criatura nada más, como alguien de la creación. Ahora, cuando tú has aceptado de verdad al Señor en tu corazón, tú vas delante de Dios clamando como un hijo. Muchos no reciben una contestación del Señor porque en realidad su conversión todavía está a medias. Solo lo han confesado, pero no lo han creído. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Por sus frutos los conoceréis. Y una persona que en realidad ha aceptado a Cristo muestra frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y quién es aquel que ha aceptado a Cristo de verdad? Que lo ha confesado, pero que también lo ha creído en el corazón. ¿Estás seguro de tu conversión? Si no, al final vamos a orar para que tú hagas esa oración. Cuando alguien se esfuerza es porque tiene compromiso. Jesús les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Nuestro primer punto dice, una oración no tiene poder cuando no hay una verdadera conversión y por consiguiente un verdadero compromiso. Dios necesita de sus hijos. Ya ahora que ya sabemos que hay que aceptar a Cristo de verdad, que hay que creerlo en el corazón, ahora vamos al siguiente paso. Debemos de tener compromiso con Dios. O sea, tenemos que tener un compromiso con nuestro Señor. Muchas veces Dios no contesta las oraciones a sus hijos porque ellos no tienen compromiso con Dios. Cuando Dios les manda a hacer algo, se hacen los de alempira, como dicen acá, los de a peso. Se tratan de desviarse de ese mandamiento que Dios, o de eso que Dios les está pidiendo. En realidad Dios necesita de hijos comprometidos. Muchas veces nuestras oraciones no son respondidas porque nosotros no tenemos compromiso con Dios. Imagínate, ahorita tenemos que estar congregándonos, poder decir de esta manera, a través de las redes. Este es nuestro culto normal. Como les decía yo en la transmisión anterior, para nosotros los pastores no ha cambiado nada. Nos preparamos de igual manera, estudiamos la palabra, oramos y estamos listos para presentarles al alimento espiritual. Pero la iglesia debe de tener el compromiso de decir, bueno, ya la hora del culto va a empezar. Ahora, si no tienes un teléfono, si no tienes el internet, la internet, ¿verdad? Como le quieras llamar, entonces estás exento de esto. Entonces tendrías que ahí orar con tu familia, hacer una reunión familiar, un altar familiar y hablar de la palabra del Señor. Pero si tú tienes un teléfono inteligente, como se les conoce, tienes una conexión a internet y en vez de estar en el culto, estás viendo bobadas o cualquier tontería en la hora que es la hora de atender la palabra del Señor a través de tu pastor, en realidad estás prácticamente pecando, estás desviándote del camino, porque estás dejando de ir al culto. Entonces, Dios quiere gente comprometida. Ahorita yo espero que toda mi iglesia esté conectada, todos los que tengan internet, que todos estén conectados, porque de esa manera
están, como quien dice, cumpliendo con el Señor, su compromiso que tienen de ir a la iglesia y escuchar palabra de Dios, para mantenerse conectados, para mantenerse vivificados, para mantenerse en acción en las cosas del Señor. Entonces, muchas veces la gente quiere, o los hijos de Dios quieren que Dios les conteste sus oraciones, pero no tienen compromisos con Dios, ni siquiera van a la iglesia. Imagínate, ¿cómo quieres que Dios te conteste si tú no haces nada por Él? En segundo lugar, una oración no tiene poder cuando falta sinceridad y obediencia al Señor. El versículo 5 y 7 de nuestro texto dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, dice, y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Y dice el 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Segundo punto, una oración no tiene poder cuando falta sinceridad y obediencia al Señor. Dios no va a escuchar tu oración solo por el hecho que la haces con lindas palabras o con un léxico extendido, así como el de Ramos Soto. En realidad Dios no va a escucharte por tu gran palabrería. Dios va a escuchar la sinceridad de tu corazón. Dios va a escuchar esa sinceridad de tu corazón. A eso es que va a estar atento Dios. Dios conoce todas las palabras existentes. Dios conoce el significado de todo. Entonces no necesitas tener grandes palabras, de tener palabras tan bonitas o tan rebuscadas para hacer una oración delante del Señor. Porque lo que Dios busca es tu sinceridad. Dios busca tu sinceridad. Mira lo que dice, Dios conoce, dice la sinceridad. Y dile la verdad al Señor, no trates de justificarte delante de Él. Porque muchos quieren justificarse delante de Dios por algo que han hecho mal. No, delante del Señor dígale: Señor, yo soy culpable de esto. Yo te pido perdón. Yo vengo adelante aquí, pero yo sé que necesito de tu perdón. Sea sincero delante del Señor. No ande ahí con arrogancias o con cosas que en realidad no van a hacer que la mano de Dios se mueva en su vida. Mire lo que dice Lucas 18:13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Este publicano dice que estaba golpeándose el pecho diciendo: yo soy pecador, yo soy culpable, Señor, vengo aquí clamando por tu misericordia. Y venía delante del Señor sinceramente, no venía ocultando nada. Señor, he fallado, he cometido este pecado, te he ofendido de esta manera. No venía tratando de justificarse. Señor, es que no, mira, es que a mí, por esa mujer, por ese hombre, por esta situación, es que yo cometí esto. No, si usted cometió un error, acéptelo ante el Señor, sea sincero delante del Señor, porque Dios no va a contestarte oraciones en las cuales tú quieres justificarte. No hay manera de justificarse delante de Dios, no hay manera de justificar un pecado. Tienes que ir delante del Señor y decirle: Señor, perdóname por todo lo que hice y ahora vengo delante de ti. Quiero que me limpies, Señor, con esa preciosa sangre de Cristo. Yo sé que soy un pecador, yo sé que te he fallado, pero aquí vengo, Señor. Te pido perdón y ahora yo te pido por esto y lo otro. Entonces Dios le agrada la sinceridad. En este caso estaba el fariseo. El fariseo venía jactándose de todas las cosas, pero el publicano dice: sé propicio a mi pecador, y se golpeaba el pecho. Entonces, cuando vayamos delante del Señor, seamos sinceros delante de Él, porque Él escucha en realidad oraciones sinceras. Él escucha oraciones sinceras. La autoridad se gana con obediencia, porque Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Si tú quieres en realidad ver respuesta de Dios, tienes que aprender a ser obediente. Mira lo que dice Marcos 1:27. Y todos se asombraron de tal manera, dice, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí,
diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Aquí estaban hablando de Jesucristo. ¿Qué es esto que vemos? Dice, que él manda a los demonios que se sujeten y los demonios se sujetan a él. Manda a echar fuera a los demonios y los demonios le obedecen. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa tan nueva es esto? No nos cabe en la mente, decía esta gente. Pero Cristo tenía un secreto cuando vino acá en la tierra. Él era obediente a su Padre. Cuando nosotros vamos a clamar delante de Dios, debemos de estar seguros que estamos en obediencia a los mandamientos de Dios. Yo el domingo les predicaba a través de una ilustración que hice con unos pichinguitos aquí y unas casas que representé y destacaba la importancia que es obedecer los mandamientos de Dios. Cuando tú obedeces a los mandamientos de Dios, cuando los tienes ahí en tu corazón, entonces Dios dará respuesta a tu vida, porque tú estás obedeciendo a los mandamientos de Dios. El tema del domingo era los beneficios que ganamos nosotros cuando obedecemos a los mandamientos de Dios, cuando guardamos los mandamientos de Dios. Y la obediencia en realidad te abre las puertas allá en el cielo para que tus oraciones sean contestadas. Pero a los desobedientes en realidad Dios no les va a contestar. Dios no va a contestar a los desobedientes. A los desobedientes lo que les espera es disciplina, lo que les espera es castigo. Pero si tú eres obediente, tienes una puerta abierta delante de Dios. Una oración de alguien que es desobediente es una oración estéril. Es una oración que no tiene poder. Es una oración que no va a recibir contestación porque tú estás en desobediencia con Dios. En tercer lugar, una oración no tiene poder cuando no tomamos acción en ella. Y esto es hermoso. Esto es hermoso. Dice, una oración no tiene poder cuando no tomamos acción en ella. Gloria a Dios. Ay, disculpen que me estoy limpiando la frente a cada rato, pero yo no sé que allá donde ustedes, pero aquí en realidad hay una sensación térmica como de 40 grados. Según el pronóstico, hoy hubo 43 grados de sensación térmica. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Quiere decir que ya pronto van a venir buenas lluvias también. Volvamos al tema. Una oración no tiene poder cuando no tomamos acción en ella. Muchas veces nos enfocamos en orar tanto que nos olvidamos de actuar. Yo quiero leerles Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 15. Mire lo que dice. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. O sea, Moisés estaba predicando un mensaje bueno, estaba haciendo una oración de esas buenas. Y le decía, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Moisés estaba inspirado ahí, predicándoles, haciendo una oración bien bonita. Pero entonces el Señor lo interrumpe. Entonces miren el versículo 15, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Porque Moisés estaba a todo clamar, estaba a todo orar, estaba arengando al pueblo con ese gran discurso que se estaba tirando ahí. Pero el Señor viene y le dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros oramos, pero no marchamos, no avanzamos, no damos el paso a lo que sigue. Yo tengo aquí una ilustración. Orar por un trabajo de lunes a domingo y no salir a buscarlo metiendo papeles y currículos a las empresas. ¿Tú crees que Dios va a venir a tocarte la puerta, a decirte, a cambiarte, a decirte, bueno hijo, báñese, cámbiese, lustre los zapatos, peínese y vámonos?
a buscar el trabajo. La parte de Dios es darte gracia cuando tú actúas. Dios siempre va a hacer lo imposible, tú haces lo posible. Lo posible es que tú oras y le dices, Señor, yo necesito un trabajo. Yo necesito que me des un trabajo y un buen trabajo, Señor. Yo creo en ti porque yo sé que tú tienes lo mejor para tus hijos. Y yo sé que tú eres capaz de abrirme puertas y darme un buen empleo, Señor. Entonces esa es la parte. Pero la otra parte es que te levantas, dices, bueno, ya oré. Ahora estoy listo porque Dios va conmigo. Dios está conmigo en este asunto. Se levanta temprano, se baña, se cambia, vuelve a hacer una oración y dice, Señor, aquí voy. Ya la oración que hace en esa mañana es, Señor, aquí voy, confiando en que tú vas delante de mí y que tú me has dado gracia y que donde yo vaya, yo voy a tener gracia y que ese trabajo lo voy a encontrar porque tú eres bueno, porque tú me quieres, porque tú me amas, porque tú deseas lo mejor para mí. Entonces, abre la puerta de su casa, sale, busca el trabajo y Dios le da gracia y va a encontrar ese trabajo. Pero muchas veces la gente solo ora, el Hijo de Dios solo ora, pero no actúa. Solo está orando, pero no actúa. La oración se debe ser acompañada con acción. Moisés estaba ahí dándole gran mensaje al pueblo. Y le dijo al Señor, bueno, ¿por qué estás clamando tanto a mí? Dile al pueblo que se meta al agua. Dile al pueblo que ponga su pie ahí. Dile que ande, que camine, que marchen. Porque yo voy a abrir el mar. Yo voy a hacer todo lo que tengo que hacer. Lo imposible lo voy a hacer yo. Pero tú haz tu parte y camina. Entonces muchas oraciones no tienen poder, no tienen una respuesta porque se quedan solamente ahí en oración. Tú oras, pero tienes que actuar también. Tienes que poner tu parte, decir, yo voy a caminar porque Dios va conmigo. En cuarto lugar, una oración no tiene poder cuando es contraria a la voluntad de Dios. Debemos examinar nuestros motivos. Muchas veces dentro de nuestras oraciones existen peticiones, existe la vanidad. Dentro de las peticiones existe la envidia, la arrogancia, el odio. Muchas veces dentro de las oraciones hay cosas muy, muy feas ahí. Alguien viene y ora al Señor, Padre, yo soy tu hijo, yo ya estoy seguro que yo confesé y te acepté a ti y yo creo de que Dios te levantó de entre los muertos y me diste vida y por eso soy salvo. Padre, ahora yo vengo delante de ti y yo te pido, Señor, que me des un televisor de 100 pulgadas de diámetro, o como le llaman así, de ancho, como usted le quiera entender. Porque miré a mi vecina, Señor, que ella compró uno de 100 y yo solo tengo uno de 50. Yo te pido, Señor, que tú me des respuesta en esto, porque yo necesito un televisor de 100 pulgadas, Señor, porque este de 50 ya le ganó mi vecina y yo quiero uno que sea igual al de ella. Y si es posible, Señor, si me puedes dar uno de 120 pulgadas, mucho mejor. Entonces, en esa oración, que usted de repente le dará un poco de risa, ¿en esa oración habrá un motivo sano? Claro que no hay un motivo sano, porque el motivo que hay ahí que lo mueve a hacer esa oración es la envidia, es la vanidad. Eso está moviendo esa oración. Examina los motivos con los cuales estás orándole al Señor, porque muchas veces Dios no contesta las oraciones de sus hijos porque los motivos que tienen las oraciones de sus hijos no son motivos sanos, no van conforme, o sea, están en contra de la voluntad de Dios. Ahorita en las redes, y qué lastimoso, y de repente algunos van a creer, bueno, el pastor defiende mucho al presidente. Yo defiendo a mis autoridades en el sentido de que Dios me mandó a bendecir las autoridades que yo tengo. Pero hablemos del presidente que está actualmente. Muchos odian al presidente. Y aunque usted no lo crea, hay oraciones que se levantan de sus hijos, de los hijos de Dios, de los que ya aceptaron a Cristo,
donde le dicen al Señor, Señor, quita a ese hombre de en medio de esta nación. Llévatelo, Señor. Llévatelo, Señor. Quítalo de aquí. Destrúyelo, Señor. Puede venir alguien a decir tremenda oración. ¿Usted cree que esa oración va enmarcada en la voluntad de Dios? Dice la palabra de Dios que en este mundo no hay ninguna autoridad que Dios no haya aprobado. Todas las autoridades que hay en este mundo son puestas por Dios. ¿Cómo yo me voy a oponer a algo puesto por Dios? Mi deber como hijo de Dios es orar por las autoridades para que vivamos quieta y reposadamente. Entonces, cuando hay odio en el corazón y usted levanta una oración con un motivo de odio en esa oración, ¿será que esa oración va enmarcada en la voluntad de Dios? ¿Será que esa oración Dios se la va a contestar? No se la va a contestar. Debemos de aprender a orar con motivos sanos. Los motivos sanos Dios los escucha. Los motivos sanos Dios los responde. Mire lo que dice Deuteronomio 3, 25 y 26. Moisés estaba pidiendo contrario a la voluntad de Dios. Leamos Deuteronomio 3, 25, 26. Pase yo, te ruego, decía Moisés, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Moisés quería cambiar la voluntad de Dios. Moisés quería que aquello que Dios le había dicho, Dios, no vas a entrar por haber sido rebelde a mi palabra. Entonces Moisés, cuando ya están cerca de la tierra, cuando ya se visualiza la tierra, le pide Moisés a Dios, Señor, hace una oración y le dice, Señor, yo te pido que me permitas entrar a esa tierra. Pero la voluntad de Dios para Moisés ya había sido decretada, ya había sido establecida por Dios mismo. Le dijo, tú no vas a entrar. Inclusive ya Dios había permitido levantar otro líder, que era Josué, para que Josué repartiera la tierra al pueblo. Pero Moisés no iba a entrar. Y Moisés estaba pidiendo algo contrario a la voluntad de Dios. Nosotros debemos de tener muy en cuenta esto, hermano, porque muchas veces queremos nosotros pedir en contra de la voluntad de Dios. Las oraciones que van en contra de la voluntad de Dios, en realidad Dios no las contesta. Como cuando este cantante Julio Melgar, el que murió de cáncer, ¿verdad? Entre sus compañeros cantantes había una compañera de los cantantes, no recuerdo el nombre de ella, pero hizo una oración y le decía al Señor, Señor, yo no acepto tal cosa, yo no acepto que tú te lo lleves. Como que estaba diciéndole, Señor, yo no acepto otra cosa que no sea que tú lo sanes a él. En realidad estaba pidiendo una oración correcta, estaba pidiendo en contra de la voluntad de Dios. Nosotros nunca debemos pedir en contra de la voluntad de Dios. Siempre debemos, Señor, siempre al Señor pedirle lo que queramos, pero decir, Señor, que sea conforme a tu voluntad. Porque las oraciones que no son conforme a la voluntad de Dios no tienen poder, no van a ser contestadas. Ya estamos terminando. En quinto lugar, una oración no tiene poder cuando hay falta de fe. Santiago 1, 6 y 7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Dice que una oración no tiene poder cuando no hay fe en esa oración. Pero vamos a aclarar algo. La fe debe estar fundada en nuestro Señor Jesucristo. Dios siempre va a contestar oraciones que están fundadas en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dios no responde oraciones, y con mucho respeto a las otras religiones,
otras oraciones basadas en fe en otros personajes, en vírgenes, en santos, en objetos, en vinos, en cuestiones. Bueno, que hasta hace poco salió hasta que de un pelo estaban confiando los hijos de Dios, que lastimoso. O sea, la fe que debemos tener nosotros es la fe en Jesucristo. Cuando nosotros oramos al Señor, debemos de estar muy, pero muy seguros que la fe que tenemos al momento de orar es una fe fundada ¿en quién? En Jesucristo mismo. Si usted está poniendo ahí una oración con una fe fundada en otra cosa, entonces ya eso perdió total poder. Porque la oración que Dios acepta es cuando usted tiene fe en que Jesucristo va a hacer la obra. Que Jesucristo es el medio con el cual usted se está llegando allá al cielo. Hay quienes tienen fe hasta en cuestiones de superstición, ¿verdad? Hablando de un ejemplo negativo, cuando alguien viene y dice, bueno, si se te cae sal, ya te salaste, no te va a salir bien las cosas. Si pasaste abajo de una escalera, si te pasó un gato negro enfrente, ya quedaste con mala suerte. Imagínense en qué está confiando la gente, en qué están confiando, en cosas que son puras cuestiones a veces hasta pegadas a la hechicería, a la brujería. Debemos de cada vez que vamos a hacer una oración, debemos de estar confiados que Dios es el que nos va a contestar a través de nuestra fe en Jesucristo. Él es el único. La fe, dice, debe de estar fundada en nuestro Señor Jesucristo. Después de terminar nuestra oración, debemos salir confiados que Dios tomó en sus manos nuestro asunto. No importa si tu fe es poca o mucha, lo importante es tener fe en Jesucristo. Mire lo que dice Mateo 17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. O sea, no importa si la fe tuya no es muy grande. Lo importante es que la fe tuya esté fundada en Jesucristo. Jesucristo le dijo a los apóstoles, por vuestra poca fe, porque no tenían fe, ni siquiera un poquito de fe en Dios. Ya los apóstoles de repente se habían creído que el poder emanaba de ellos y que por el hecho de andar con Cristo ellos ya tenían ese poder y que ellos solo iban a hablar y las cosas iban a suceder. Habían perdido la fe en Dios. En realidad, cuando nosotros tenemos fe en Jesucristo, puede ser que tu fe en Jesucristo no sea tan grande, pero la fe, ese poquito fe que tienes es en Jesucristo. Y en ese momento que tú clamas y le pides al Señor, si esa fe está fundada en Jesucristo, ¿qué crees? Dios va a escuchar tu oración y Dios va a responder tu oración, porque esa fe es fundada en Jesucristo. En último lugar, una oración no tiene poder cuando pedimos, dice, cuando pedimos en ella ser librado de la disciplina. Para explicar esto, les voy a leer el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 16 al 18. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? ¿Por qué les leo este párrafo? Para explicar este punto. Una oración no tiene poder cuando pedimos en ella ser librado de la disciplina. David, en este caso, con la muerte de este niño que tuvo con la mujer con la cual pecó, Dios estaba aplicando disciplina a David. El niño iba a morir. El niño, el castigo, más bien la disciplina que estaba recibiendo David era a través
de la muerte de ese niño. A través de ese niño Dios le estaba disciplinando, pero vino David y dijo, bueno, voy a orar, voy a clamar al Señor, voy a hacer ayuno, me voy a vestir de cilicio, voy a buscar que Dios me libre de este mal, de esta disciplina. David no entendía esto, que Dios lo estaba disciplinando. Pues cuando tú oras en contra de la disciplina de Dios, esa disciplina no se va a parar. Esa oración que tú haces, Señor, detén este castigo, detén esta cuestión que viene sobre mi vida. Cuando Dios te disciplina, eso no hay oración que lo pare, porque la disciplina tiene un propósito. La disciplina, el propósito que tiene es volverte el camino, volverte al Señor. Entonces la disciplina viene porque viene. Ya puedes hacer la oración que quieras hacer, pero la disciplina siempre te va a caer porque Dios te ama y por eso Dios te está disciplinando. Entonces cuando viene una disciplina, entiende la disciplina del Señor y aprende a comprenderla, aprende a aceptarla, porque la disciplina va a pasar. Como cuando tú castigas a tu niño, cuando tú castigas a tu hijo. Hizo algo malo, entonces tú sabes que tienes que disciplinarlo. La disciplina va a pasar en un momento. Y esa corrección que le diste a tu hijo a través de esa disciplina, lo formó a él por el buen camino. Así Dios permite la disciplina en tu vida. Entonces ninguna oración va a cambiar la disciplina de Dios. Debemos de entender que hay algo que es castigo, que hay algo que es juicio. El juicio, en realidad Dios lo puede cambiar cuando el pueblo en realidad se humilla delante de Dios. Es como el juicio que Dios había puesto sobre la ciudad de Nínive. Si ustedes miran ese juicio, porque eran malvados, porque ellos habían hecho cosas malas delante del Señor, Dios había puesto juicio sobre ellos. Pero ellos vinieron y se arrepintieron, dice. Hicieron ayuno, hicieron oración, se arrepintieron delante del Señor. Pero ese era un juicio, no era una disciplina. Entonces vino Dios y cambió eso. Ahora, la disciplina es a sus hijos. La disciplina es la da a sus hijos. Entonces cuando tú vienes y oras queriendo cambiar disciplina de Dios, en realidad no hagas eso. Porque Dios quiere lo mejor para ti a través de la disciplina. Josué estaba intercediendo por el pueblo, pero Dios ya había dispuesto castigarlo por su pecado. Mira lo que dice Josué 7, 10 al 11. Y Jehová dijo a Josué, levántate, porque ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, dice, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, dice, y han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. O sea, Israel, el pueblo de Dios, que ahora nosotros representamos también el pueblo de Dios, por haber aceptado a Jesucristo, ellos habían pecado. Entonces Dios los iba a disciplinar. Entonces por eso el Señor viene y regaña a Josué y le dice, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Si ya pecó, entonces va a recibir disciplina. Ninguna oración que busque cambiar la disciplina de Dios va a tener una respuesta, porque Dios quiere lo mejor para ti a través de la disciplina. La disciplina del Señor es por amor a sus hijos y no debemos confundirla jamás con el juicio, el cual su objetivo es dar pago por la maldad, mas la disciplina es para corregir y volver al camino. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Gloria a Dios, gloria al Señor. Como conclusión final, para que tu oración tenga poder, necesitas hacer estas cosas. Para que tu oración tenga poder, necesitas hacer estas cosas. Tiene que haber una verdadera conversión y compromiso. Dios va a escuchar a los que en realidad ya aceptaron a Cristo y a los que están comprometidos. Tu oración va a tener poder cuando eres sincero y eres obediente al Señor. Tu oración va a tener poder cuando pasa de oración a acción. Recuerda, no solamente tienes que orar, también tienes que accionar.
Tu oración tiene poder cuando está conforme a la voluntad de Dios. Tu oración tiene poder cuando tu oración está fundada, cuando la fe de esa oración está fundada en Jesucristo. Y en último lugar, tu oración tiene poder cuando tú aceptas la disciplina de Dios. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Recuerda, para poder ir allá delante del Señor, tienes que ser un hijo. Dios escucha muchas veces por pura misericordia a las criaturas, pero cuando tú ya eres hijo de Dios, tienes el derecho de entrar allá al trono de la gracia a través de Jesucristo. Pero tienes que confesar a Cristo con tu boca, pero creerlo también en tu corazón. Si tú todavía tienes dudas que tu oración en Jesucristo, que tu conversión no ha sido genuina, porque no has creído en el corazón. No has creído en el corazón en realidad. Como dice Romanos 10, 8 del versículo al 10, del 8 al 10, que debemos de confesarlo con nuestra boca, pero creerlo en nuestro corazón. Creer que Dios levantó entre los muertos a Jesucristo y que ahora está allá a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Esas cosas tenemos que creer para que nuestra conversión sea genuina. ¿Quieres tú, si no has reconocido a Cristo como tu Salvador nunca en la vida, quieres tú hacer esta oración? O si te has apartado del Señor, por alguna razón y quieres volver al Señor, o si de repente tú sabes que el motivo que te llevó a aceptar a Cristo no fue un motivo sano, no fue una fe genuina. ¿Quieres repetir conmigo esta oración para venir a los caminos de Dios? Padre eterno, vengo delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que soy un pecador, reconociendo que te he fallado, reconociendo que necesito de ti. En esta hora, Señor, yo te pido perdón por todos mis pecados y acepto a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Yo creo que tú lo levantaste de entre los muertos para darme vida y vida eterna. Gracias, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y hazme una nueva criatura para obedecerte y servirte todos los días de mi vida. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, eres parte de la familia de Cristo. Espero que en tu corazón lata esa verdadera conversión. Que tu corazón te diga que en realidad Cristo está allí dentro de tu corazón. Cuando yo acepté a Cristo, dije en mi mente, voy a ir a esa iglesia, a la Éfeso, que fue mi iglesia madre, a salir de ese compromiso, porque ahí están diciendo que van a hacer una obra teatral ahí que se llama Las Puertas del Cielo, las llamas del infierno. Voy a salir de este compromiso, de este amigo que ya no lo aguanto, de que me está invitando a cada rato. Voy a salir de este compromiso. No fui la primera noche, eran 3 días de campaña, pues la segunda noche me animé a ir y fui. ¿Y qué creen? En ese momento Dios tocó mi corazón, y cuando el pastor José de Jesús Antúnez hizo el llamado para que aceptáramos a Cristo, los que queríamos aceptar, bueno, yo estaba ahí en la banca, que era un chorro de mocos y de lágrimas y hasta temblando. En realidad Cristo había entrado a mi corazón, lo había reconocido totalmente. Y hasta el día de hoy, casi 24 años después, esa convicción está viva aquí en mi corazón. Esa convicción es la que tú tienes que tener para que sepas que pase lo que pase, tú eres de Cristo. Como decía Pablo, sea que muramos o sea que vivamos, del Señor somos. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Saludamos rápidamente a todos los que han estado en conexión en esta preciosa noche.
Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a ver quiénes son los que han estado con nosotros. Para nosotros los pastores esto significa mucho, porque sabemos que no estamos hablando al aire, sino que muchos están ahí escuchándonos, ¿verdad? Nuestra amada hermana Yolanda Costa, a la hermana Fresia Paredes del Templo Éfeso, que Dios bendiga a la hermana Fresia y a su esposo Darío, ¿verdad? Gloria al Señor. A la hermana Mayra Soto, a la hermana María Ondina Vázquez, al hermano pastor Alessio Guerra. Bueno, aquí yo ni sé cómo ver a los demás, ¿verdad? Pero a la hermana Dina Martínez, que nos ha estado viendo. Gloria a Dios. A la hermana Lucía Matute, a la hermana Leila Suyapa, que siempre nos ve. Gloria al Señor. Gloria a Dios por todos los que han estado conectados. Que el Señor Jesucristo me les bendiga y nos vemos el jueves si el Señor así lo permite. Amén y amén.